Lo dijo en la primera hora. Hoy es el día después. Yo quiero coincidir plenamente con un tuit que ayer le leía a el doctor Jorge Mazón, jurista, procesalista además, que me parece a mí con mucho criterio y mucho sentido común. Decía, si su análisis de los resultados de la consulta es ¿ganó el gobierno o perdió el gobierno? Póngale bandera roja. No importa si el analista es del gobierno o de la oposición al gobierno, con ese análisis tan simplón y burdo, el que siempre termina perdiendo es el Ecuador. Y por supuesto, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Hoy, evidentemente, tenemos a diversos sectores que se atribuyen la victoria. Aquellos que proponían el 11 veces no, dicen que finalmente lograron la victoria porque alcanzaron el no en 2 de las 11 preguntas del proceso electoral que ayer nos convocó el gobierno a través del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay que leer con pinzas el pronunciamiento popular del día de ayer. Si uno analiza numéricamente, no puede ir por ahí el análisis en frío, pero algunos se quedan numéricamente. Si uno analiza numéricamente, algunos opinadores ya posicionaron el término paliza, el término goleada de 9-2, paliza de 9-2. Pero si analizamos cuantitativamente, yo sí creo y comulgo con algo que a la interna me decía el doctor Francisco Herrera Arauz. A mí sí me parece que, de alguna manera, hay una aprobación y un voto de confianza del país al gobierno del presidente Noboa. En los temas que realmente le interesan al común de los ciudadanos. La seguridad. Ergo, no es un cheque en blanco. El gobierno a partir de hoy tiene una gravísima responsabilidad. Y es que a ese porcentaje de ciudadanos y de ciudadanas que se ha manifestado a favor de las preguntas vinculadas al tema de seguridad, ahora sí se acabó la campaña y 5 meses después ya no tiene excusas. Si leemos el resultado, el gobierno del presidente Noboa, para comenzar a instrumentar las medidas que le ofreció al país, y en el corto y mediano plazo, combatir con eficiencia la inseguridad y tratar de sacar al Ecuador del enorme abismo en el cual hemos caído por culpa de la inseguridad. Ya no hay excusas. No podemos ser tan simplistas en el análisis de decir, el gobierno ganó y todo el mundo está de acuerdo con Noboa, o es una derrota para el gobierno. No, señores. Y aquí es inevitable hacer la comparación con el resultado del año anterior en la consulta popular de Lazo. Y hay un tuit bastante simple que escribió María Dolores Miño. Bastante simple. El resultado de la pregunta sobre extradición evidencia que la gente odiaba a Lazo, no que era correísta o defensora de los delincuentes. Miren ustedes que una pregunta similar, no la misma, una pregunta similar sobre extradición logra el apoyo popular. A diferencia de lo que pasó hace 14 meses, cuando esa pregunta, conjuntamente con otras, no logró el apoyo popular. Y aquí tuvimos a gente, sobre todo aquellos corifeos y cheerleaders de Lazo, que decían que ese número de ecuatorianos, creo que eran como 5 millones de ecuatorianos, que no respaldaron la pregunta de la extradición, era porque estaban de alguna manera apoyando la criminalidad y las mafias y los grupos de delincuencia organizada. O sea, fueron tan básicos y tan patéticos en el análisis que ningunearon el pronunciamiento popular sin darse cuenta que el voto de la gente no era en contra de la extradición, sino en contra del gobierno de Lazo, porque lamentablemente esa ha sido históricamente la naturaleza de las consultas populares. Si el presidente Noboa buscaba que esta sea un medidor de su calificación, de su popularidad, yo sí creo, me van a disculpar,
Yo sí creo que el presidente logró parcialmente el objetivo. Por supuesto, no sabemos qué pasará por la cabeza del señor presidente de la República porque ayer eludió pronunciarse y hubo un silencio que no se esperaba. No salió a reivindicar la victoria de las 9 preguntas. El día sábado en la noche, ADN, su bancada en la Asamblea Nacional, emite un extraño comunicado arremetiendo contra el movimiento Construye, tratando de decir, bueno, el tema de la pregunta por horas, por si acaso, no era postura del gobierno, era postura de Construye que fue acogida por el gobierno, tratando de abrir el paraguas frente a lo que ya se veía como inminente, porque las últimas encuestas advertían que justamente el tema del trabajo por horas no tenía el apoyo popular. Pero sí los temas de seguridad. El resultado de ayer, querida audiencia, más allá de que les puede caer bien o mal Noboa, yo mismo y a ustedes les consta, aunque para algunos un día soy opositor y otro día soy novoísta, ¿ya? Un día soy de la Revolución Ciudadana, otro día fui de Lazo y ahora resulta que me pauta Noboa. Para algunos, para los más fanáticos, para aquellos que no abren un poquito la mente y no entienden la naturaleza de lo que se comenta. Saben perfectamente la postura crítica que tengo respecto de las cosas que considero no están manejadas de la mejor manera por parte del gobierno, porque desde el periodismo lo que tenemos que hacer es eso, crítica. El periodismo es crítica, periodística con argumentos. ¿Ya? Pero uno tampoco es ciego, y aquí no se hace oposición, aquí se hace periodismo crítico. Y todos los días lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo. Aquí se hace periodismo crítico. Y creo que parcialmente el gobierno logró el objetivo. Parcialmente. ¿Cuál fue el objetivo? Lograr el apoyo popular en la mayor parte de las preguntas de la consulta, aquellas vinculadas al tema seguridad. Logró parcialmente el objetivo. Que además eso se convierte en un medidor de la calificación y de la popularidad del gobierno, eso suele ocurrir en las consultas populares. Suele pasar en las consultas populares. Pasó con Moreno, pasó en su momento con Rafael Correa, pasó en su momento con Sixto Durán Ballén, a quien no le fue bien en 2 consultas populares. En la una le fue parcialmente bien, en la otra le fue mal. Pasó con Febres Cordero en el 86, que perdió una consulta popular relativamente sencilla. Terminan convirtiéndose en medidores de la calificación de gestión. Pero en este caso en particular, puede caer bien o mal el presidente de la República. Pero aquí hay un tema sobre el cual hay un consenso nacional. La principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas es la seguridad. El corazón, o la mayor parte, para no decir el corazón, la mayor parte de las preguntas tenían que ver con el tema seguridad. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente le ha dado un voto de confianza al presidente Noboa sobre las preguntas de seguridad. ¿Qué le corresponde ahora al presidente Noboa? Una vez que se confirmen los resultados, es cumplir con las expectativas. Algunas de esas expectativas que creo se han levantado sobre expectativas, sobre el resultado de la consulta, pero esa ya será responsabilidad del gobierno. Porque hoy yo sí creo que el gobierno la va a tener cuesta arriba. No va a ser sencillo, y ya voy a explicar por qué. Porque esto no es de soplar y hacer botellas. Aquí lamentablemente le han vendido a la gente la idea que con unas consultas populares ya se solucionan los problemas y no es así. No es así. Y esta consulta en particular, consulta con la cual en lo personal y a ustedes les consta, yo no estuve de acuerdo nunca. Nunca. Porque se pudieron haber ahorrado esos 60 millones de dólares, pudieron haber concordado con la Corte Constitucional y postergado el referéndum ratificatorio sobre la pregunta vinculada a la participación de los militares con los policías en tareas complementarias. Pudieron haber postergado tal vez hasta las elecciones del próximo año. Ahorrarse ese billete y trabajar con la Asamblea Nacional. Porque de aquí se le viene cuesta arriba al gobierno. Pero ¿qué pasó con las 2 preguntas del no? Que alguna gente además lamenta, se burla, dice que el pueblo tiene lo que se merece, sobre todo los fachos, ¿no? Los fachos, porque tenemos un montón de fachos en el Ecuador. Yo ayer escuché un análisis muy interesante de un jurista en Ecuavisa. Ayer en Ecuavisa, después de las 5 de la tarde, todos sabíamos que los resultados iban a demorar realmente. A las 10 de la noche, recién, poco antes de las 10 de la noche, el CNE presentó el resultado del conteo rápido y a esta mañana
recién está sobre el 63-64% del escrutinio. El escrutinio ha sido lento por la complejidad justamente del conteo de votos. Porque, si bien es cierto, era una papeleta, cada pregunta implicaba un acta. Es decir, cada junta receptora del voto tenía que hacer 11 actas y las 11 actas meterlas en un solo sobre. Iba a ser muy complejo. Y efectivamente ha tardado, ha sido muy lento el ingreso de los resultados. A las 9:40 y pico de la noche, el CNE presenta el resultado del conteo rápido. Y más temprano, bueno, los medios de comunicación masivos se dedicaron a hacer algunos análisis, un poco previendo lo que se podía venir, el resultado del proceso electoral. Y en Coavisa hicieron un análisis, en Teleamazonas hicieron exactamente lo mismo, del trabajo por horas. Y había un doctor, no recuerdo el nombre, el apellido es Insúa, de la ciudad de Guayaquil. Compartía panel con María Isabel de Levet, colega periodista, y con una representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pero el doctor Insúa, que además es especialista en materia laboral, decía algo que sobre todo los fachos no lo analizan. Porque los fachos están enojados porque resulta que no dieron paso a la pregunta del trabajo por horas. Decía, por ejemplo, que el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo ya existieron antes. En el caso del trabajo por horas, la legislación, en la primera parte de la década del 2000, la legislación establecía que podían solamente contratar hasta el 40% de la planta de trabajadores en las empresas por horas. Resulta que con el pasar del tiempo, malos empresarios, porque también los hay y no son todos, que de todo hay en la viña del Señor. Yo sí creo que hay un empresariado que hace patria, que genera empleo, que necesita el respaldo. Pero hay un segmento, puede ser minúsculo, del empresariado, que se aprovechó de la situación, que resulta que desvincularon, o sea, terminaron los contratos laborales con una buena parte de sus trabajadores y luego los recontrataron por horas. Eso decía ayer el doctor Insúa. Y pasaron del 40 al 75% en algunas empresas. No lo digo yo, lo dijo ayer un analista, un abogado especialista en materia laboral en un canal de televisión nacional. Pasaron del 40 al 75%. Súmele a eso el manejo de la tercerización y de la intermediación laboral, que siendo herramientas que pueden servir, sobre todo para lo que luego se denominó la externalización de los servicios. O sea, usted tiene una empresa y usted necesita contratar guardias de seguridad. Usted no tiene en su planta guardias de seguridad, contrata una empresa para que le provea de los guardias de seguridad. Usted está en el hospital, necesita una empresa de limpieza. Usted no tiene personas que hagan la limpieza, contrata una empresa que haga la limpieza. Eso le llamaron después la externalización de servicios. En ese tiempo se llamaba la tercerización. Y resulta que algunas empresas abusaron de la tercerización laboral. Y utilizaron estas herramientas para precarizar a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pero aquí, lamentablemente, o tenemos memoria corta por un lado, y otros no se han enterado que antes del 2007 también existía el país. Porque para algunos el país, dependiendo de las circunstancias, nació recién en 2007 y para otros murió en 2007. La República ya existía. Y antes de 2007 había un país. ¿Me explico? Y hubo un grupo de empresarios, puede ser minúsculo. Ese grupo de empresarios abusó de las herramientas legales que tenía para precarizar a sus trabajadores. Ese fue el fantasma que estuvo alrededor de esta consulta popular y que alguna gente no se dio cuenta. Porque el trabajo por horas puede ser necesario. Pero en este espacio lo dijimos en varias ocasiones. Fue un error del presidente Noboa haber colocado ese tema tan importante y reducirlo a una pregunta en una consulta popular que básicamente va atada a las emociones más que a las razones. Fue un error. Y siempre dijimos en este espacio que lo lógico era que el presidente de la República promueva algo que ofreció Lazo y que no lo hizo. Promueva un amplio debate nacional sobre la necesidad de una reforma laboral que incorpore nuevas modalidades de trabajo, que se adapte a los retos y a las realidades del mundo de hoy, que entienda que después de la pandemia
el trabajo cambió. Que comprenda las nuevas inquietudes y las necesidades que tienen los jóvenes, sobre todo. Los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy que tienen otras inquietudes, tienen otras aspiraciones, que son jóvenes que nacieron con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Un debate en el cual estén presentes el Estado, el sector privado, los sindicatos, no solamente a los que les interesa a aquellos sindicatos que muy convenientemente se alían con los gobiernos de turno, ¿no? Sino todos los sindicatos. No ninguneando a nadie, no sacando al FUD, a la CEDOCUD, a la CEOLS, a la UGT, no, incluyendo a todos. La academia, los trabajadores que no tienen relación de dependencia, los comerciantes autónomos, los jóvenes. Capaz que lo que yo digo es una quimera, ¿no? Porque en este país no hay debate posible. Porque aquí estamos polarizados. Pero ese debió haber sido el ideal. Querían apuntalar un proceso de reforma laboral, tenían que haber iniciado un amplio debate nacional, como lo dijimos y lo planteamos en este espacio. Pero pusieron una pregunta en la consulta. Y el tema del arbitraje, que creo que nadie lo entendió. Me van a disculpar. Yo capaz que les digo con todo respeto, ¿no? Y solamente lo hago de manera coloquial. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes si entienden lo que significa el arbitraje, probablemente la mayoría no sabe a profundidad qué significa el arbitraje. Porque es un tema muy técnico, pero es un tema sobre el cual no se generó un gran debate nacional. Un tema sobre el cual, lamentablemente, el Ecuador ha tenido experiencias terroríficas en función sobre todo de los contratos petroleros, porque ayer alguien me decía que en el presupuesto general del Estado de este año se destinó, creo que $2,000 millones para pagar arbitrajes, pero sí, para pagar los laudos que perdimos. Aquí Ecuador lamentablemente ha sido una víctima de los arbitrajes, por un montón de factores, porque no ha cumplido los contratos, porque los contratos fueron firmados con una serie de cláusulas lesivas para los intereses del Estado, un montón de razones, un montón de factores. Pero ese era otro tema que también necesitaba un amplio debate. Además, entender qué está pasando en el mundo de hoy, en términos de arbitraje. Son las dos preguntas que perdió el gobierno. Pero decir que porque perdió esas dos preguntas el gobierno, perdió la consulta popular, me parece tan básico. En serio. Yo no entiendo cómo algunos sectores políticos dicen 11 veces no. Y termina el sí ganando en 9 y dicen perdió el gobierno. No lo entiendo. O sea, de verdad, de verdad. Créanme, estas cosas en lo personal rebasan mi entendimiento porque no lo comprendo. Yo no sé cómo planteas 11 preguntas, ganas en 9, pierdes en 2, pero te dicen perdiste. Los sectores que promovieron el 11 veces no, dicen que perdió el gobierno la consulta. Y aquellos, en cambio, que dicen que ganó por goleada, vamos, pongámonos en un punto intermedio. Yo me encontré con un análisis muy, muy interesante de Carolina Ávila Nieto, que les invito a revisar. Para evaluar victorias o derrotas, primero recordemos objetivos, dice Carolina Ávila. Dejando la idea de la seguridad, lucha contra la corrupción, producción y desarrollo, el objetivo era reforzar el pulso político y capitalizar el triunfo para el 2025. Siempre pensamos, me incluyo, se los dije, siempre pensé que esta consulta popular no era más que un medidor de la calificación y de la popularidad del presidente de la República. Siempre lo pensé. Insisto, dejando de lado la primera pregunta, que por cierto no es una pregunta que la propuso Noboa, es una pregunta que correspondía colocarla en el referéndum, porque ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, y me refiero a la participación de los militares con los policías en tareas complementarias de seguridad. Ese tema fue propuesto por Lazo en diciembre del 2022. Las otras 10 preguntas sí fueron propuestas por Noboa. Para mí, innecesaria la consulta. Lo ratifico. No me desdigo de lo que dije en el pasado. Dice Carolina que ese objetivo no se logra del todo. ¿Por qué? Porque no lo declara. Ayer el gobierno guardó silencio. Ayer el gobierno se dedicó luego de guardar silencio y de que apareció el secretario de Comunicación en 2 ocasiones a decir que estaban analizando, que estaban esperando el resultado. En la primera, señalar que están esperando, que están a la expectativa, y en la segunda, ¿saben qué? Esto avanza muy lento, mañana se va a pronunciar el presidente. Luego de eso, el presidente básicamente
subieron una fotografía con el equipo del gobierno en uno de los balcones de Carondelet. Y luego una fotografía con Mónica Palencia, a quien la relevó del Ministerio de Gobierno y le encargó exclusivamente el Ministerio del Interior. Abro paréntesis, por cierto, el presidente de la República tenía el plan de fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Decisión con la cual, en lo personal, nunca estuve de acuerdo y lo dije en este espacio. Finalmente, se entiende que no va a haber tal función, ¿no? Porque ayer nombró a Mónica Palencia como ministra del Interior. Estaba encargada de esa cartera de Estado. Durante 5 meses, Daniel Noboa Sin se negó a nombrar ministro o ministra del Interior. Cumplida la consulta, lo primero que hace es nombrar una ministra del Interior. Espero que ese sea ese sea el inicio de un entendimiento de que el Ministerio del Interior tiene que existir y que tiene que haber una cabeza en esa cartera de Estado. En términos de la crisis de seguridad, no puedes prescindir del Ministerio del Interior. Y si finalmente recularon, qué bueno que lo hayan hecho, que se hayan olvidado de fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Dice Carolina Ávila, esta anoche, debió declarar la victoria y encaminar a la gente y agradecer el apoyo. No lo hizo Daniel Noboa. Nada de eso quedó explícito. Se dio el terreno para quienes hicieron de los derechos laborales y ambientales un nicho político. ¿Recibe la confianza del pueblo? Creo que sigo un principio. Coincido con esa visión y lo acabo de decir. El presidente Noboa ha recibido la confianza de una buena parte del pueblo ecuatoriano en los temas de seguridad. O sea, leamos también eso. Pero no es un gesto ciego, ni es correcto compararlo con la elección de octubre. Cada elección es distinta. Y no se puede comparar una elección con una consulta popular. No hay equivalencias. Esto no se trató de Noboa ni del anticorreísmo. Se trató de la inseguridad y de la violencia, algo que a esta hora, y eso ha quedado en evidencia, preocupa más que los racionamientos infames que estamos enfrentando otra vez. En este caso, dice Carolina, la rabia por las horas sin uso por los engaños de la administración pueden esperar cuando el problema de la violencia y la inseguridad es más preocupante. ¿Quién los resuelve? Noboa, no. Los militares. Eso preguntaron y eso respondió el pueblo ecuatoriano. Si a este periodista le preguntan, ¿cómo votó en la primera pregunta? Ahora sí. Cuando ya pasó la consulta, yo les digo, yo anulé mi voto en la primera pregunta. Yo sí discriminé mi voto en las 11 preguntas. Y en la primera anulé, y les voy a decir por qué. Anulé porque, siendo importante que los militares complementen la tarea de la policía, yo creo que es mucho más importante que el Estado le brinde a la policía herramientas para que haga lo que tiene que hacer, que es garantizarnos seguridad ciudadana, que no se distraiga a los militares de sus tareas constitucionales. Y porque además, con el pretexto de que en cualquier momento los militares pueden ser llamados por parte del Ejecutivo para apoyar a la policía, mañana pasado hay cualquier manifestación y aparecen los militares en estado de excepción. Yo sí tengo resquemores esa pregunta, les voy a decir con total franqueza. Yo tengo resquemores sobre esa pregunta, por eso la anulé. Tampoco voté no, anulé en esa pregunta. Dice Carolina, Selene López nos recordó en su análisis que son los militares quienes tienen la confianza de la población y los políticos la desconfianza. Por supuesto, hay que revisar nomás las calificaciones y las cifras a través de las cuales una de las instituciones de mayor credibilidad, y ya vamos a conversar con Paulina Recalde sobre eso, que ya está en la antesala. Una de las instituciones que tiene mayor credibilidad en este país son las Fuerzas Armadas. Y tal vez los que menos credibilidad tienen en este país son los políticos. La gente no cree en la política, porque lamentablemente los políticos han terminado destrozando el quehacer político. Era más fácil esa asociación mental para lograr el éxito, especialmente en la pregunta reciclada, que casualmente ni es de Noboa, sino la de Lazo, refiriéndonos a la extradición. ¿Este resultado cambiará algo? Parafraseando el pedido del secretario Zurieta, que lo temporal se vuelva permanente. Los militares en las calles y en las cárceles ha sido la consigna desde enero, y el sí de la consulta lo único que hace es ratificar esa decisión. Por ello, la expectativa sobre el gobierno es enorme. Debe mostrar resultados tangibles que permitan una percepción de mejores indicadores en reducción de violencia, paz y seguridad en las calles y control de las cárceles, si desea tener opciones políticas para el 2025. Además, debe viabilizar, y ahí entra una parte que es importantísima analizarla, debe viabilizar al menos 5 preguntas con proyectos de ley vía Asamblea Nacional. Y con la Asamblea Nacional, el presidente Noboa ha quemado las naves, y lo hizo rapidísimo.
Daniel Noboa Sin, durante los primeros 5 meses de su gobierno, logró lo que Guillermo Lazo Mendoza no lo hizo. Logró la aprobación en la Asamblea de 5 proyectos de ley de urgencia en materia económica. 5. 4 de los cuales contaron con el apoyo del correísmo y del Partido Social Cristiano, que se convirtieron en sus aliados desde el día 17 de noviembre, cuando se instaló la Asamblea Nacional. En un acuerdo legislativo que insisten en negarlo, pero que estuvo allí. 3 de esas leyes fueron aprobadas con más de 120 votos. Y la reforma del IVA, como lo dijimos aquí, y a mí nadie me va a sacar de la cabeza eso, la reforma del IVA entró en vigencia porque hubo un tongo, porque dejaron abierta la posibilidad que el presidente a la vuelta de la esquina vete el proyecto de ley para insistir en el tema del IVA. No nos engañemos. Si la Asamblea no hubiese querido aumentar el IVA, tenía que haber negado y archivado esa ley en su integralidad. Pero lo que hicieron fue aprobarla por retazos para dejar abierta incluyendo el tema del IVA para los constructores, ¿se acuerdan? Y a través del IVA a los constructores, el Ejecutivo encontró la vía para meter el veto parcial. Y que se apruebe el tema del IVA del 12 al 13%, que finalmente nos clavaron al 15% a partir del pasado 1 de abril. Y el tema turístico, donde 7 legisladores del correísmo votaron a favor. 5 leyes logró Noboa, antes de la consulta. Pero resulta que en el último tramo de la campaña electoral, primero rompió con el correísmo, y rompió el correísmo, ¿por qué? A partir del asalto a la Embajada de México en Quito. El gobierno se jugó un costo político enorme. A nivel internacional, estamos a puertas de una sanción. No sé qué tipo de sanción, porque la comunidad internacional nos ha condenado. Por supuesto, el fin del asalto en la embajada fue la captura de Jorge Glass, que significó la ruptura, creo yo, definitiva, aunque en política todo puede pasar, pero creo que esa ruptura es definitiva. Creo que no tiene posibilidad de retorno, es un punto de no retorno con el correísmo. Con los socialcristianos, el propio partido denunció que 2 de sus legisladores fueron cooptados por el Ejecutivo. La asambleísta Jaramillo y el asambleísta Guido Vargas. Se quedaron con 16. Y con Construye el último fin de semana, que se dijeron de todo, pero de todo. A través de un comunicado que, a ver, primero fue una denuncia de María Paula Romo, en el comunicado pusieron el tema del trabajo por horas. Luego vino una denuncia de Jonathan Parra contra Ana Galarza, la réplica de Ana Galarza. Hay una discusión ahí tremenda, un día normal en las redes sociales en el Ecuador por parte de los políticos, entre los asambleístas Jonathan Parra y Ana Galarza. Con Construye también está rota la relación. Entonces yo me pregunto, ¿con quién va a armar mayorías el Ejecutivo en la Asamblea Nacional? ¿Con quién? Se peleó con el correísmo, con los socialcristianos está así nomás la cosa, está peleado con Construye. ¿Con quién va a armar una mayoría para obtener al menos 70 votos el Ejecutivo? El Ejecutivo la tiene muy complicada en la Asamblea Nacional. Porque además, luego de que se confirmen los resultados, hay un tiempo en el cual tienen que presentar a la Asamblea unos proyectos de reforma legal, básicamente vinculados al Código Orgánico Integral Penal. Y luego de eso la Asamblea tendrá 60 días para tramitar en primero y segundo debates. Habrá el músculo político para hacerlo. Conforme el Ejecutivo enviará los proyectos de ley a la legislatura. ¿Con quiénes va a dialogar? ¿Quién va a ser el operador político? Si terminaron bronqueándose con todos. Por eso yo digo, la tiene cuesta arriba. No es tan sencillo. No es tan sencillo. El resultado de ayer no hay que leerlo de modo extremo, no hay que leerlo en absoluto. Hay que relativizar el análisis del resultado de ayer. El resultado de ayer es un resultado que tiene un montón de aristas para leer. Porque es muy probable que yo les estoy diciendo no sea compartido por algunos de ustedes, y es legítimo eso. Pero lo ilegítimo es irse a los absolutos, sin relativizar el resultado de ayer. Lo de ayer no es un cheque en blanco para el presidente Noboa. Sin embargo, yo sí creo que es un voto de confianza al presidente Noboa en el tema de seguridad, básicamente. Y sobre los temas económicos, ojalá que el gobierno haya aprendido la lección. Porque además la consulta de ayer nos enseñó y nos demostró que no necesariamente la gente vota en plancha. La gente ayer tomó conciencia de 2 temas que sintió le pueden haber afectado de una u otra manera.
trabajo por horas y arbitraje. La gente no votó en plancha ayer. La gente ayer tuvo una postura crítica sobre las preguntas, aunque había un desconocimiento general, pero por lo menos se conocía en qué consistía la reforma laboral y algo del arbitraje, más o menos. Yo creo que lo del arbitraje fue atado a la reforma laboral porque eran las dos preguntas que venían pegadas y eran las dos económicas. Ganadores, perdedores. Bueno, como dije al inicio del comentario, en la victoria todos se proclaman ganadores y la victoria tiene muchos padres. En la derrota nadie se hace responsable. Hay que relativizar aquello. Que esto puede incidir en lo que se viene, también hay que relativizarlo. ¿Que qué va a pasar de aquí a febrero del 2025? Yo creo que va a depender en gran medida de que el resultado de esta consulta popular no se convierta otra vez, para variar, en una fuente de desencanto para el Ecuador. De que le hayan levantado grandes expectativas. Insisto, yo creo que se fundaron demasiadas expectativas de un segmento muy grande de la población. Y la gente hoy le da el voto de confianza, pero la gente quiere resultados. La gente quiere saber que va a salir a la calle y que no le van a asaltar. La gente quiere saber que si se va a un restaurante no corre el riesgo de que se convierta en una víctima colateral, como pomposamente se llaman aquellos que mueren en medio de un cruce de balas entre delincuentes. La gente quiere saber que luego del resultado de ayer, ahora sí van a tomar el control de las cárceles. La gente quiere resultados. Creo que el tiempo de espera para Daniel Noboa Sin se terminó. Ya se acabó la campaña. Ahora, creo yo, empieza el juego de verdad. 7:08, lo vamos a hablar con Paulina Recalde. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.